اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de haber terminado nosotros con la argumentación del tawhid o del monoteísmo, de la unicidad divina, y luego de haber comprobado que el universo, la ciencia, el orden, las leyes y las normas de la naturaleza, todo nos habla de que existe un único ordenador, un único creador, un único origen del universo y del ser humano. Después de haber comprobado que Dios no puede ser más que uno, después de haber comprobado que esa unicidad impregna y penetra todas las cuestiones de este universo, todos los asuntos de este universo, todas las dimensiones de este universo, entramos a un nuevo tema que también está relacionado con la unicidad de Dios o el monoteísmo en el Islam, y es cuando uno dice que Dios es uno, cuando uno dice que nosotros somos monoteístas. ¿De qué forma se traduce ese monoteísmo en la realidad de Dios y en la realidad de la relación del hombre con Dios? O sea, el hecho de que yo sea monoteísta, ¿en qué se basa mi monoteísmo? ¿Qué compromiso promueve ese monoteísmo? ¿Qué responsabilidad crea ese monoteísmo? Que esos son temas que vamos a hablar más adelante. Pero antes que eso, ¿qué dimensiones o campos tiene este monoteísmo? Cuando decimos Dios es uno, ¿qué? Lo único que quiero decir es que, por ejemplo, la existencia de Dios es una y hasta ahí llegó. ¿O no? Tiene una serie de implicancias que van desde la relación del hombre con Dios hasta la realidad de la esencia divina, hasta el tema de los actos de Dios, de las cualidades de Dios, el tema de la adoración a Dios, el tema del amor a Dios, de la obediencia a Dios, de la ley de Dios y de cómo plantear esa ley para que el ser humano la obedezca. En fin, nosotros creemos que el monoteísmo es el comienzo de un camino que va ramificándose hasta llegar a cada punto del Islam. En las primeras clases, si recuerdan, nosotros habíamos hablado que el Islam cree en el monoteísmo como la columna fundamental, la columna principal y central de esta carpa, de este edificio, de esta estructura del Islam, y como una piedra sobre la cual vamos a construir la cosmovisión islámica. Y no solo la cosmovisión a nivel pensamiento y creencia, sino la misma ideología a nivel práctico, es decir, que todas las leyes del Islam van a estar impregnadas de la unicidad de Dios. Por eso dijimos en aquel momento que la palabra la ilaha illallah o la expresión la ilaha illallah, no hay más Dios que Dios, es justamente el tesoro del Islam que nos va a servir para que con ese tesoro podamos enriquecer nuestro ser en todas las dimensiones. O sea que el ser monoteísta, el que conoce a Dios como su creador, el que reconoce la soberanía de Dios, el que reconoce en Dios un Señor, el que sabe que Dios es merecedor de ser adorado, el que sabe que Dios tiene un plan para nuestra existencia, el que sabe que Dios castiga y que Dios recompensa, el que tiene esa conciencia del monoteísmo, entonces se le hace mucho más fácil su propia construcción, la construcción de su propio ser, se le hace mucho más fácil su comportamiento, se le hace mucho más fácil su pensamiento, crear una personalidad, más fácil su propia psicología, cómo, digamos, debatir con las corrientes internas y externas que están constantemente en contra nuestro, cómo poder sanar las enfermedades. O sea, el monoteísmo es ese misterio mágico en el Islam que nos permite solucionar todo lo referente a la vida del ser humano y
digamos, la idea que nos permite conseguir la felicidad para el ser humano. Si vemos de qué forma el Corán lo trata, por ejemplo, en una de las suras famosos, de los capítulos famosos, dice Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, Qul huwa Allahu ahad, di el Dios es uno. En otra ley, por ejemplo, dice Innama ilahukum ilahun wahid, como queriendo significar que vuestro Dios es un solo Dios. También dice La ilaha illallah, no hay más Dios que Dios, o no hay divinidad excepto Dios. En otra ley dice La ilaha illahu, no hay más Dios o no hay divinidad excepto Él. Del mismo modo, así como considera que Dios en su existencia es uno, también habla de la unicidad de Dios en la adoración. Y un poco, si uno comienza a ver la invitación de los profetas a los hombres de adorar a Dios, era justamente para hacerles llegar este mensaje, de que el hombre tiene que ser el siervo de Dios, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de la unicidad de Dios en la adoración. En una ley, por ejemplo, dice U'budullah ma lakum min ilahin ghayru, que significa adoren a Dios, ya que no tienen ningún Dios más que Él, u otro que Él. En otra ley dice وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dice, hemos enviado para cada umma, para cada comunidad, o en cada comunidad, a un enviado, un profeta, un mensajero de Dios, para que les enseñe, para decirles, para transmitirles que adoren a Dios y que se alejen del tagut. El tagut es una, digamos, terminología, un término que utiliza el Corán para hablar de todos aquellos dioses que no son Dios. O sea, todo lo que no es Dios y es adorado, y es respetado, y es amado, y es obedecido, se le llama en el Corán tagut. Entonces, vendrían a ser los falsos dioses. Entonces el Corán tanto habla de la unicidad de Dios en la existencia, o sea, como ser, como creador, como la unicidad de Dios en el tema de la adoración. Y después vamos a hablar de los distintos tipos de unicidad, o de las distintas unicidades, los distintos monoteísmos, o mejor dicho, los campos que abarcan el monoteísmo. Bueno, esto fue una pequeña introducción sobre el tema que vamos a tocar con más detalles en las próximas lecciones, acerca de cuáles son los campos o las dimensiones que abarca el monoteísmo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, que Dios los bendiga.